Este evento hace parte de la programación de la Sexta Semana por la Memoria, Lecciones de Vida para Nunca Olvidar, que se realiza en Medellín y Antioquia entre el 18 y el 27 de noviembre. Gracias a la unión de esfuerzos entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Unidad para la Atención y Preparación Integral de Víctimas, además con el liderazgo del Centro Nacional de Memoria Histórica. El seminario Habitar la Memoria, Sentidos y Apropiaciones de la Memoria Histórica del Conflicto Armado es un escenario de comunicación y reflexión en torno a las memorias del conflicto armado en Colombia. Mediante un diálogo de saberes, se propone un debate sobre el sentido y la importancia de la memoria, con el fin de visibilizar los procesos y reivindicaciones sociales que tienen lugar en su construcción y reconocimiento. Seguimos nuestra programación con el último panel, Iniciativas de Memoria. ¿Cómo se está haciendo memoria y quiénes la hacen? La propuesta es dialogar sobre las maneras y estrategias para construir y difundir la memoria, las formas en que se expresa y se articula la memoria individual y colectiva, los lugares de enunciación y las reivindicaciones de quienes las construyen. Serán centrales las voces de quienes han luchado por dar cuenta de lo que ha ocurrido, así como las estrategias para hacer evidente ante la sociedad estas experiencias. Asimismo, se discutirá alrededor del significado de un proyecto como la Casa Museo de la Memoria. En esta oportunidad nos acompañarán Claudia Girón Ortiz de la Fundación Manuel Cepeda Vargas de Bogotá, Felipe Medina del colectivo de comunicación Cuenta la 13, Gabriel Jaime Bustamante del equipo de trabajo del Museo Casa de la Memoria y Lucía González Duque, directora del Museo Casa de la Memoria. La moderadora de este panel será Patricia Nieto, periodista, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, candidata a doctora en Comunicación por la Universidad de La Plata, Argentina. En el 2006 inauguró la serie de talleres de escritura de su puño y letra con víctimas del conflicto armado en Medellín. Resultado de este trabajo, financiado por el Programa de Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, son los libros Jamás olvidaré tu nombre, El cielo no me abandona y Donde pisé aún crece la hierba. Es profesora de la Universidad de Antioquia y también dirige los talleres Los Maestros Cuentan, financiados por Pro Antioquia. Damos la palabra entonces a Patricia Nieto, quien moderará el último panel de la tarde. Buenas tardes. Bueno, para mí es un placer estar inaugurando esta conversación y sobre todo ver tanta gente presente, ocupando por fin este lugar que durante tantos meses se nos aparecía como un dolor permanente a quienes hemos trabajado por este tema en la ciudad. Entonces hay muchos motivos de alegría hoy. Yo quiero invitar a pasar a los invitados porque tenemos 2 horas escasas para conocer 4 experiencias muy importantes de construcción de memoria, para saber en qué lugares, frente a cuáles acontecimientos, en qué territorios, de qué formas, con qué metodologías, con cuáles actores. Estas 5 experiencias contribuyen a la construcción de estos relatos de memoria en el país. Entonces, Claudia Girón, ella nos acompaña esta tarde para presentarnos su experiencia con proyectos pedagógicos de la Fundación Manuel Cepeda Vargas. José Antequera, que esta mañana no pudo estar en el panel al que fue originalmente invitado, pero va a vincularse a este para contarnos también su experiencia en el diseño, el acompañamiento en la puesta en marcha del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá y el trabajo que hace hoy en el Magdalena Medio con el Centro de Memoria Histórica. Felipe Medina. Felipe es de Medellín, trabajador social, y nos acompaña para contarnos la experiencia de Cuenta la 13, una experiencia de comunicación en la comuna, bueno, y cómo nacieron, qué les preocupa y cómo han logrado sostenerse hasta ahora. Y nos acompañan de la casa Lucía González y Gabriel Jaime Bustamante, que nos van a hablar
de la Casa Museo de la Memoria de Medellín, un proyecto con una historia larga, con una historia que supera, digamos, lo que es este edificio en el que nosotros estamos. Entonces nos van a ayudar a conocer ese pasado y a mirar las perspectivas de este lugar en adelante. Yo quisiera que antes de empezar las exposiciones, pues que cada uno tuviera la oportunidad de saludar un poco, de completar esta presentación que yo he hecho, y luego vamos a empezar las exposiciones con Claudia. Entonces, Claudia, bienvenida y adelante. Buenas tardes. Bueno, complementando la presentación, yo estaba pensando lo importante que es cuando uno habla como académico, también pensarse como sujeto. Este es un país donde ser académico y activista a la vez pareciera algo como complejo, complicado, contradictorio. Es un país donde hay muchos académicos que creen que el rigor está en ser neutrales, objetivos, hablar mucho de lo que otros han escrito en otros contextos, y otros académicos que son más activistas, que piensan que pues, el mundo no está en los libros, y es como una tensión muy fuerte. Y en un país como el nuestro, ser académico y a la vez ser activista, a veces es ser tachado de poco riguroso, de poco objetivo, de izquierdoso, de mamerto, bueno, una cantidad de términos. Y entonces el reto de pensarse uno como ser humano, en muchos casos atravesado directamente por una experiencia, como decía la profesora esta mañana, que me conmovió mucho, y ahora hablando con otra persona, con Lucía, ver la foto de un profesor que fue cercano a ustedes, colega de ustedes, a quien mataron en la universidad, pues es también ser víctima. Así no sea de la familia, es parte de la comunidad de la que uno hace parte. Y es como pensarse uno no de manera tan escindida y fragmentada, sino en un país tan lleno de dolores, como persona, digamos, que ha sido tocada por uno de esos dolores y que se deja interpelar por otras maneras de hablar del dolor. Como psicóloga, como familiar de una víctima, como persona que fui parte de una, digamos, proceso penal en la demanda, digamos, de la parte civil del caso por el asesinato de mi suegro Manuel Cepeda Vargas, y yo siempre hablo de esta parte personal porque es importante, en la medida en que eso fue pues como mi punto de entrada como joven profesional hace casi 20 años al mundo de pensar qué hacer como psicóloga para hablar con las víctimas, para hablar de las víctimas, para hablar como víctima, para hablar del miedo, para hablar del duelo, para hablar de la memoria y la impunidad. Ahí fue que empezó pues como una apuesta. La Fundación Manuel Cepeda, más que una organización, es una apuesta de construcción de red, y nosotros empezamos como jóvenes que éramos en ese momento a decirnos cómo llegarles a los sectores de la sociedad que no se sienten parte del problema de la violencia política y social que ha afectado a este país históricamente. ¿Qué decir acerca de la memoria? Y empezamos a hacer unos ejercicios de investigación en otros contextos, de museos, de monumentos, de estatuas, de lugares de memoria, de documentación acerca de la memoria, de diálogos intergeneracionales, y llegamos a Colombia con la firme idea de hacer un museo de la memoria. Mi suegro fue el ponente del proyecto del Ministerio de Cultura, el ponente del proyecto de ley, y en homenaje póstumo nosotros logramos que la Fundación Manuel Cepeda fuera parte del Consejo Nacional de Cultura. En el marco, digamos, de ese trabajo, antes de que tuviéramos que ir al exilio, porque hacíamos un trabajo muy potente de puesta en escena de propuestas estéticas de memoria con un lenguaje nuevo, y eso era, digamos, bastante cuestionador y bastante potente, en parte pues eso también relacionado con nuestro papel como personas que estábamos haciendo un caso de demanda penal a nivel interno todavía. El caso no ha salido aún a la Corte Interamericana, al sistema interamericano, digamos, llevó a que nos tuviéramos que ir, pero digamos ahí ya había una apuesta de pensar museos itinerantes, lugares itinerantes de memoria. Habíamos hecho un trabajo que se llamaba el Buceo de la Memoria, que era un bus museo que tenía exposiciones itinerantes y recorría en la ciudad espacios y lugares con exposiciones
relacionadas con la historia de este país. Y era un trabajo pues que se articuló al Ministerio de Educación y era muy potente para hablar de cómo enseñar historia sin que eso quisiera decir adoctrinar a los niños en la aproximación a la historia, teniendo en cuenta pues la complejidad, los dolores, las versiones, cómo hablar de la historia y cómo hacer un trabajo de pedagogía social de la memoria. Eso digamos fue y ha sido la apuesta de la Fundación Manuel Cepeda, que ya pues para hablar de este proyecto que nos trae hoy podemos devolvernos a la primera. Es un proyecto muy interesante, es un proyecto nuevo que empieza, digamos, después de tantos años de experiencia y ver lo difícil que es comunicar la experiencia de memoria, ver lo polarizada que está la sociedad, lo fragmentada que está la sociedad, a veces lo infructuoso que uno siente que puede resultar hacer un trabajo que otra gente pues no aprecia, no entiende o lo cataloga como algo negativo porque está hablando del dolor o lo patologiza. Empezamos nosotros a pensar, yo trabajo desde hace varios años en una plataforma interinstitucional que se llama el Grupo M de Memoria, que empezó pues éramos al principio académicos, había hombres y mujeres, pero terminamos trabajando mayoritariamente mujeres, en la idea de tejer, en la idea de pensar cómo tejemos el tejido social. Valga la redundancia, digamos, tejer el tejido social es darnos cuenta que hay dos dimensiones en un país afectado por múltiples violencias que tienen que ver con la dimensión de las víctimas directas y la dimensión de la sociedad donde se produce la victimización, que en parte no se siente directamente afectada. Y dentro de esas víctimas directas pues hay víctimas de diferentes actores y de alguna manera no hay unos diálogos que permitan hablar del daño generado de una manera colectiva, donde la sociedad también se sienta parte. Entonces nosotros con este grupo empezamos a trabajar con Francisco Bustamante, que es un artista plástico, con el que veníamos trabajando proyectos como el Buceo de la Memoria y otro tipo de trabajos de instalaciones, de performance. Antes de ir al exilio, cuando volvimos del exilio en el 2004, seguimos trabajando con él. Ahí empezamos con esta plataforma M a pensar estratégicamente, por ejemplo, en Bogotá, el problema de las familias de los mal llamados falsos positivos. Todo el mundo las conoce como las madres de Soacha, porque son pues muy visibles, son 16 señoras, que son pues las que más han aparecido, pero pues también están sus esposos, sus hijos, sus hermanos, sus nietos, los hijos que quedaron de los jóvenes o de los hombres que fueron asesinados, y eso digamos nos llevó pues como a repensar, no hablar solamente de las madres de Soacha, que ya se han convertido en un símbolo y había pues como mucha gente que las había fotografiado, había cantidades pues como de noticias producidas alrededor de ellas, y decidimos con la Fundación Manuel Cepeda y la Asociación Minga, ver de todo ese trabajo que han hecho organizaciones con las madres de Soacha, con las familias de Soacha, qué nos parecía interesante para pensar en una plataforma de trabajos. Pensando digamos en las fortalezas del acompañamiento jurídico, del acompañamiento psicosocial, de la incidencia política, del trabajo comunicativo. Entonces ahí le metimos como ese componente de lo comunicativo, lo jurídico y lo psicosocial, y nos armamos una mesa con FEDES, que era una organización que estaba trabajando lo psicosocial y lo comunicativo. Minga llevaba 8 de los casos de las madres de Soacha, y CAPS, que era el centro de atención psicosocial donde estaban atendiendo a las familias. La Fundación Manuel Cepeda fue la que puso el toque de trabajo de cultura y pedagogía social de la memoria en clave, digamos, de memoria de espacio público. Y empezamos primero pues con estas familias, pero luego decidimos ampliarlo y ahí surge la idea del costurero de la memoria. El costurero, digamos, da lugar a una apuesta de tejer y cuidar la vida a varias manos, desde una perspectiva estética y ética de acompañamiento psicosocial a familias víctimas de la violencia a partir de las narrativas creativas. Esto pues es una elaboración que hace una de las practicantes de psicología, porque decidimos abrir una práctica en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es el lugar donde nos reunimos los jueves de 2 a 6 de la tarde. Varias familias, son más o menos 25 familias, ahí estamos trabajando con víctimas de desaparición forzada, pues que tienen un familiar desaparecido, de violencia sexual, de tortura, de desplazamiento forzado por los diferentes grupos armados legales e ilegales, las multinacionales. Ahí hay víctimas pues, que han sido desplazadas por la guerrilla, los paramilitares, el ejército y las multinacionales, y están algunos sobrevivientes de la Unión Patriótica, del Movice,
y personas de Asomujer y Trabajo, que casi todas son madres cabeza de familia desplazadas. Dentro de esa diversidad de historias hemos logrado un ambiente, siguiente si quieres pásala, para pensar, digamos, en el Centro de Memoria como un lugar estratégico. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito Capital tiene una función interesante porque no está centrado exclusivamente en las víctimas directas de la violencia, sino en generar espacios y acciones comunicativas y culturales para que los diferentes actores y sectores de la sociedad reconozcan cuál es su papel en tanto agentes transformadores de las condiciones que generan la victimización y la revictimización, a través de varias propuestas y líneas de acción condensadas en la pedagogía social de la memoria que se desarrolla a través del Observatorio de Plástica Social, la intervención del espacio público y el trabajo comunitario para fortalecer el tejido social en las diferentes localidades de Bogotá. Eso, digamos, para nosotros en la Javeriana, cuando pensamos, dijimos, así como ustedes tienen en esta casa todo un lugar para potenciar el trabajo de la academia, de la sociedad, nosotros en ese momento dijimos, abrir la práctica aquí, que está empezando, es como, bueno, cómo apostarle al tejido, teniendo en cuenta pues como el mandato del Centro de Memoria y qué podemos hacer ahí nosotros desde nuestra facultad, articulándonos con otras facultades. Otra facultad que ha estado muy activa es la de Comunicación Social de la Santo Tomás. Entonces ahí tenemos estudiantes de Psicología y de Comunicación haciendo, digamos, parte del proceso del costurero. Siguiente. Yo pienso que más bien, bueno, este pedacito lo va a leer, pero yo quiero mostrarles las imágenes que hablan como más por sí solas, pero nosotros nos hemos hecho varios tipos de preguntas, que ahora les voy a mostrar pues como el listado para ver como la dimensión colectiva del daño, cómo la estamos abordando. Pero para nosotros, lo más importante cuando hablamos de lo simbólico, de lo potente de lo simbólico en una sociedad donde se ha perdido el vínculo con lo sagrado que es la vida, es como volver a hacer de lo simbólico algo que medie, algo que sirva para mediar y no como un fin en sí mismo, porque eso, cuando es un fin en sí mismo, se quedan estos vacíos que no le llegan a la sociedad en la medida en que se ha roto muchísimo la manera de vincularse socialmente y entender los significados que emocionan, digamos, a ciertos sectores o comunidades de memoria que no se relacionan con otros sectores o comunidades que tienen otras memorias. De esos conceptos de comunidades de memoria hablan muchos autores, como Extevarría y otros. En ese momento nosotros dijimos, bueno, empecemos cuando hablamos de reparación simbólica en el contexto colombiano por identificar la dimensión colectiva del daño y ver cuáles son los impactos ocasionados por la violencia y sus significados al interior del cuerpo social victimizado. Eso se logra no solo a partir de esclarecer la naturaleza de los crímenes cometidos, sino al comprender la magnitud de la destrucción de lo que fue destruido, excluido como posibilidad. Es decir, valorar cuáles fueron los legados políticos, culturales y sociales de personas, comunidades, organizaciones y sectores sociales a quienes se intentó aniquilar o exterminar física y simbólicamente. Es decir, los modos de hacer, los modos de decir, el saber hacer de muchos sectores. Eso, digamos, para nosotros era como convertirlo en legado, como una apuesta. Siguiente. Bueno, siguiente. Entonces nosotros hemos hecho, digamos, para pensar en este proyecto de metáfora del tejido social a través de un costurero, pensando e inspirándonos muchos en las abuelas, las tías, las mamás, cuando nosotros éramos chiquitos que veíamos que ellas hacían costureros, chismoseaban, conspiraban, hacían, digamos, como aquelarres de brujas donde se reían y hablaban y comían prójimo. Nosotros dijimos, el costurero es un espacio lleno de vida. Pensemos, digamos, en esa labor, digamos, de tejer historias y narrar historias, ¿qué potencia hay? Entonces, las preguntas, digamos, que subyacen este proyecto son dos tipos de preguntas. Teniendo en cuenta toda la experiencia que hemos hecho de trabajo de campo, no nos podemos quedar en el trabajo con las víctimas. Como hemos dicho y esta mañana hemos oído varias veces, es como apuntarle, digamos, al trabajo con las víctimas y desde esa perspectiva nos hemos hecho preguntas sobre ese trabajo con víctimas, cómo replantearlo, porque no estamos empezando de cero, pero digamos hay que pensar cuáles son los retos y desafíos para generar espacios de empoderamiento, autogestión, teniendo en cuenta que las víctimas quieren transformar su situación existencial. ¿De qué manera los símbolos actúan en las comunidades victimizadas? Cuando hablamos de enfoque diferencial, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el papel reparador de las prácticas estéticas y las narrativas para las víctimas de la violencia? Siguiente. ¿Cómo, digamos, contribuyen las narrativas a la resignificación de las memorias asociadas con experiencias de dolor?
cómo a partir de esa resignificación de las memorias del dolor podemos construir nuevas subjetividades políticas que contribuyan a la democratización de la sociedad. Siguiente, si quieres. Y las otras preguntas para nosotros son ya más, teniendo en cuenta ese trabajo que se hace minuciosamente con las víctimas, con estas personas afectadas, cómo nosotros hacemos unos vasos comunicantes con el resto de la sociedad, pensando en lo simbólico y en lo reparador de la memoria como algo, digamos, que potencia nuevos discursos y nuevas maneras de nombrar. Entonces, las preguntas para nosotros son: ¿de qué manera pueden actuar los símbolos en una sociedad fragmentada por la polarización política y social? ¿De qué manera actúan los símbolos en una sociedad donde la fragmentación del tejido social y la polarización extrema dificultan el reconocimiento pleno de todas las víctimas del conflicto sociopolítico como sujetos plenos de derecho? ¿Qué mecanismos pueden desplegarse en el espacio público por parte de la sociedad civil colombiana para vencer la impunidad y el olvido en el terreno de lo simbólico? Lo simbólico no son gestos vacíos, sino, digamos, cómo se puede contribuir a través de lo simbólico a crear un nuevo sentido y una nueva conciencia histórica y colectiva. Y en esa medida, siguiente, espérate. Bueno, pasemos porque ese texto se los voy a dejar. Nosotros tenemos como varios criterios que tienen que ver con lo experiencial, lo narrativo, lo relacional y la acción política en el espacio público. Lo relacional tiene que ver con eso que se entreteje ahí en ese espacio, digamos, de encuentro donde se ha creado un lugar de confianza y donde se ha logrado, digamos, como que lo terapéutico no sea pues como el fin en sí mismo, sino, digamos, el espacio sea un espacio donde la gente, más allá de hacer catarsis emocionales, puede, digamos, elaborar historias de una manera compleja. A ese espacio hemos invitado escritores, cuenteros, literatos, profesores de diferentes áreas, historiadores, comunicadores, músicos, para ampliar como el universo narrativo y simbólico y como que haya mucha más riqueza, porque no se trata de negar el hecho de que la gente hable desde el dolor, pero la gente, digamos, no se puede definir identitariamente solamente desde la herida y desde el dolor, como tampoco se trata de patologizar y negar la necesidad de hacer duelo. Entonces, para nosotros, siguiente, bueno, aquí están los objetivos que son pues como, ya los veremos después cuando las preguntas. Siguiente, voy a mostrar las imágenes. Para nosotros, digamos, ha sido una apuesta interesantísima pensar, por ejemplo, en cómo nos articulamos con otros museos, centros de memoria. Cuando Isabel González fue a Bogotá a un evento que se hizo en el Centro de Memoria, nos conocimos y ella nos contó que estaban haciendo un proyecto con mujeres de Sonsón y mujeres de Argelia. Nosotros, digamos, en el Costurero de la Memoria, que es un proyecto interinstitucional en el Centro de Memoria con la Alcaldía, estamos pensando, digamos, con las telas, porque las telas han sido como parte de una producción de sentido con las familias, ahí no solo van mujeres, sino también hombres, adolescentes, niños, maridos, hermanos. Hemos hecho, digamos, como plasmar en las telas esas historias y las maneras de decir, no solo desde el dolor, y lo que queremos es que cuando están, ya hay como una cantidad de telas grandecita, pero nos interesa unir las telas como en una cinta gigantesca, esas son como varias historias narradas por, del desplazamiento, estas son historias a través de un recurso simbólico que se hizo, que eran como las botellas al mar, en barquitos, que se lanzaron en los espejos de agua acá en el Centro de Memoria, y cada barquito tenía un mensaje relacionado, digamos, con la biografía de una persona ausente, cuya presencia, digamos, era invocada a través de un ritual simbólico. Y entonces empezamos a pensar cómo unir esas telas que ya están hechas en esta primera etapa del proyecto con las telas que han hecho las mujeres de Sonsón, las mujeres de Argelia, las mujeres del Cauca, que empezaron también pues como a comunicarse con nosotros y hacer una gran cinta, como un trabajo, digamos, itinerante que puede ser aquí en Antioquia alrededor de la Casa de la Memoria y en Bogotá alrededor del Palacio de Justicia. Escogieron las víctimas, digamos, que fuera alrededor del Palacio de Justicia porque es un ícono muy potente, no solo por lo del Palacio de Justicia, sino por lo que implica la ausencia de consenso en una sociedad rota y fragmentada acerca de qué es justo y qué es injusto. Entonces estamos invitando, digamos, a que no sean solo las familias de las víctimas las que plasman una historia en tela, sino, digamos, la sociedad civil. Lo estamos haciendo con los comunicadores sociales, vamos a empezar a moverlo por un blog para que la gente manifieste en una tela lo que quiere narrar y unir todas esas telas alrededor para hacer un acto, digamos, pedagógico performativo que implique
pensar la memoria como un problema social, no como un tema de otros, no como la puesta en escena de un drama ajeno, sino como la posibilidad de reconstruir a varias voces desde la perspectiva del imperativo ético de los derechos humanos, que no son izquierdos humanos, sino digamos la posibilidad de pensar que la diversidad alrededor de pensar la memoria como un problema, como decía ayer José, antier José, como un pilar de la democracia en el sentido de que toda sociedad, para hablar de lo que ha pasado, para hablar de lo acontecido, para hablar de las cosas dignas de recordarse, para hablar de los sujetos, para hablar de los lugares y los espacios de memoria, tiene, digamos, que tener diferentes puntos de entrada, diferentes puntos de enunciación y ampliar las esferas colectivas del duelo, como decimos los psicólogos, para que nosotros entendamos que la pérdida sufrida por las comunidades vulneradas históricamente tiene que ver con la pérdida de los cimientos, de la posibilidad de ser una sociedad mejor, una sociedad que pueda convivir. Cuando hablamos de paz hablamos necesariamente de convivencia, de la pluralidad y la diferencia. Siguiente. Ya por último quiero mostrarles, pues siguiente, esto de los barquitos fue muy mágico, lo hicimos por la noche cuando había luna llena, con velitas adentro de los barquitos y cada barquito era como una cometa porque tenía una cuerdita y digamos cada barquito como que volaba y era como el mensaje a la sociedad de la botella al mar, en un país donde el naufragio, digamos, tiene que ver con nuestra incapacidad para salvarnos todos. Un poco la metáfora que ellas hacían era la del Titanic, la película, porque hemos trabajado también un poco alrededor de películas, porque no solo se pueden salvar los que tienen más plata para estar en clase A, sino digamos en el barco hubiéramos podido caer todos si tenemos una visión más amplia. Siguiente, bueno aquí pues hubo baile, hubo muchas cosas que hemos trabajado desde lo ritual. Siguiente, 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 siguiente. Ahí digamos los valores que hemos trabajado mucho son la alegría, la solidaridad, la rabia o indignación, que tiene que ver no con el odio sino con los indignados, la indignación, la esperanza y la dignidad. Siguiente. Hemos hecho trabajo de cuerpo, danza primal, trabajo digamos desde diferentes perspectivas, lo ancestral lo hemos trabajado mucho, lo indígena. Siguiente, siguiente. Hemos trabajado mucho con la idea de las matrioscas, pensando en el daño transgeneracional, es decir, nosotros somos una sociedad que lleva más de 60 años en guerra y el trabajo de la metáfora de la matriosca donde va una dentro de otra, tiene que ver con valores que la gente también quiere conservar, no solo memorias del dolor, sino memorias de la esperanza. Y a cada familia pues le dimos una matriosca, siguiente, para pensar en cómo crear desde lo narrativo posibilidades de hablar del conflicto, pero hablar de la resolución del mismo. Siguiente, siguiente. Sí, por último, digamos, hemos hecho pues como también alrededor de la fiesta, en un país, nosotros somos un país más o menos de la idea del muerto al hoyo, del vivo al baile. Este es un país muy fiestero, la gente habla desde la perspectiva de la psicología de la resiliencia y uno a veces no sabría si es que somos un país resiliente, ¿saben lo que quiere decir resiliente? Como capaz como de rebotar a pesar de la adversidad, o un país digamos que aguanta mucho, o un país de una negación avestrúsica que hace que nosotros pues como que seamos capaces de hacerlo del muerto al hoyo, del vivo al baile, o pasar la página de la historia sin leer la historia en toda su complejidad. Por eso nuestra invitación es a celebrar la vida sin negar la muerte y es, digamos, a lograr que haya vasos comunicantes entre los proyectos de memoria a través de una red nacional de iniciativas de memoria donde logremos aprovechar la fortaleza institucional de las instituciones que están hablando de memoria, generando y produciendo memoria, dialogando con otras experiencias que ya se vienen haciendo en Colombia y creando nuevas maneras de pensar para que esto, la próxima vez que hagamos algo, esté lleno a rebosar. Y yo felicito a los organizadores de este espacio por lo valientes y por lo capaces de haber sido persistentes en un espacio tan hermoso como este. Lo potenciamos y creemos en ello y pienso que pues como que vamos bien, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera rescatar de las palabras de Claudia un mensaje muy importante y es que ella nos propone tejer las experiencias de memoria porque estamos como en una situación en nuestro país de una ebullición de la memoria, pero es el paso siguiente a lo que nos debe conducir esto y un evento como en el que estamos es a tejer esas memorias no para construir una única versión, sino para que no tengamos una colección de memorias rotas que no dialogan
o que se nos vaya el tiempo en las batallas y en las disputas por la propiedad de la memoria, que es a lo que podemos estar abocados, sino a encontrarnos en un relato que puede ser el tejido, simbólicamente el tejido que propone Claudia que hagamos. Bueno, José, adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Ahorita era el saludo de Claudia, pero Claudia arrancó de una vez, entonces vamos a arrancar de una vez. Sí, yo tenía una presentación que iba a ir en la primera parte de la mañana para hablar sobre el sentido de la memoria y el para qué de la memoria. Entonces ahora, queriendo hablar de las experiencias en las que he participado, fundamentalmente del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, tengo un cerebro que vino aquí a Medellín como más analítico. No sé si me permiten hacer como una idea como más global sobre la pregunta de cómo es que se está haciendo memoria, sí, que es la pregunta que se nos ha puesto. Quisiera partir de un presupuesto, y es que la pregunta parece plantear la idea de que tenemos claro o que tenemos un consenso acerca de qué es memoria. Entonces, de plano, si arrancamos a contestar, podríamos pasar por alto el hecho de que la memoria hoy es un concepto discutido en nuestra sociedad, y las diferentes maneras de hacer pues están hablando de diferentes modos de concebir la memoria. Lo hemos dicho de muchísimas maneras en diferentes instituciones, que la memoria es un campo de batalla, y yo creo que quisiera hablar como de algunas diferentes perspectivas desde las cuales se está abordando este asunto. La primera cosa es que creo que todos podemos reconocer en Colombia, aunque creo que no sea tan fácil en realidad en este momento, el hecho de que la memoria no es una cosa que surgió a partir del año 2005 en el país, que es cuando más hemos hablado con ese discurso de una serie de acciones que se están haciendo. El tipo de acciones que hacemos hoy en día y que llamamos memoria, desde el performance hasta esta proliferación de las galerías de la memoria, etcétera, son acciones que se vienen haciendo en Colombia desde hace muchos años, pero muy fuertemente en los años 80, y tienen un contexto específico en el cual se dieron de manera particular, y es el contexto de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en el Estatuto de Seguridad, que fue del 78 al 83. Y eso tiene un valor en Colombia, ese momento fundacional de ese tipo de prácticas, porque nos habla de un modo de hacer de memoria que es un modo de hacer memoria fundamentado en la idea de que mostrar las galerías, mostrar las fotografías, hacer memoria, digamos, como remitirse a los ausentes, al pasado, etcétera, tiene una primera función, que es la función de denunciar. Y yo creo que quiero señalar el hecho de que hoy en Colombia hay muchas acciones y actividades que se están haciendo de memoria. Creo que hay mucha gente que está pensando en que estamos en un momento muy simbólico, y que el asunto de la denuncia frente al problema de la impunidad casi que se desdibuja en el debate de lo público. Y la primera razón, el primer escenario en donde se está haciendo memoria es en el escenario de la denuncia por las violaciones a derechos humanos que ocurren en el país desafortunadamente aún, y por la continuidad del conflicto que ocurre también. Creo que ahí ubicamos sobre todo, digamos, el dispositivo fundamental es mostrar a las personas, porque costó mucho, creo que Claudia sabe mucho de esa experiencia, costó mucho en el país afirmar la idea de que existían las violaciones a derechos humanos, y aún cuesta en muchos territorios, y la existencia se prueba pues con las personas violentadas que están en la foto pero no están en la presencia física. Una segunda cosa que me parece muy interesante es que en Colombia ha habido en los últimos años una confluencia, que es una confluencia, saludo a doña Fabiola Lalinde, con mucho cariño. Hay una confluencia en Colombia que es muy particular entre un interés de organizaciones sociales y de víctimas, y un interés de sectores de poder, de sectores gubernamentales, pero no solo gubernamentales, de sectores de poder también hablo de los grandes medios de comunicación, por hablar de memoria, sobre todo después de la ruptura de los diálogos del Caguán. Hablar de un tipo de memoria y de una manera especial y de un tipo en particular de dispositivos y de prácticas para mostrar el tema de las violaciones a derechos humanos y de las víctimas y la victimización. Pero eso tiene una relevancia, y la relevancia es que a mí me parece que es curioso que durante muchos años desarrollamos un debate que era: defendemos la memoria, y ellos, para referirnos pues a quienes consideramos perpetradores, violentadores de derechos humanos, etcétera, ellos defienden el olvido, y resulta que no es tan cierto. O sea, la verdad es que durante muchos años, por ejemplo, hubo una campaña decidida de parte de sectores que calificamos vinculados con el paramilitarismo, porque hoy están investigados por parapolítica, etcétera, por ejemplo, por hacer muy visible la problemática del secuestro en los medios de comunicación.
y fundamentar la necesidad de reconocer esa victimización para actuar políticamente sobre ella. Entonces, ¿por qué me parece importante eso? Porque en el país en este momento no hay una discusión, prácticamente nadie plantea el hecho como plantearía un Pinochet en Chile de los años 80 diciendo échenle fuego a la memoria, por favor apaguen ese debate. Hoy en día nadie se opone al discurso de la memoria, ni aún los más acérrimos, digamos, representantes de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Pero hay una confluencia de uso público y político de la memoria que puede ver fuertemente en los medios de comunicación. De eso habla, por ejemplo, muy fuerte Iván Orozco Abad sobre el uso específico del tema del secuestro. Otra cosa que me parece importante es que hoy en día se está haciendo memoria y se viene haciendo memoria durante muchos años en el país como una forma de traducir reivindicaciones sociales. Y eso es fundamental también entenderlo porque creo que a veces estamos desligando el hecho de que hay muchas acciones que se están haciendo que a veces consideramos que solamente son acciones simbólicas que pretenden la reafirmación simbólica o la dignificación simbólica, cuando lo que están traduciendo es un modo sí simbólico, un modo sí comunicativo, pero de expresar demandas y las reivindicaciones sociales. El movimiento social, digamos, memoria no solamente estamos haciendo quienes trabajamos en los centros o las víctimas, el movimiento social que reivindica los derechos laborales, los derechos educativos, etcétera, está haciendo memoria, hablando de las víctimas de cada sector, etcétera, intentando articular esa reivindicación de memoria con las reivindicaciones sociales, económicas. Otro campo que me parece un campo muy importante es que hoy en día se está haciendo memoria en gran medida como un modo de expresar, dejar salir, circular una tendencia de la que estamos participando generacionalmente, que es la tendencia a asumir la acción política como acción comunicativa y como acción cultural. Esa tendencia de asumir la acción política como acción comunicativa y acción cultural tiene que ver con que ha tomado cada vez más relevancia la emotividad en la producción de movilización política. Y los jóvenes en muchísimos escenarios están recurriendo a la memoria y al discurso de la memoria y a las prácticas que consideramos de memoria como una forma de hacer circular una pretensión de acción política que está cerrada por muchos canales. Ay, carajo. Aló. Que está cerrada por muchos canales, pero que por medio de la acción política, comunicativa, cultural se está expresando. Y otro escenario es el campo de las políticas públicas de la memoria, que es un campo cada vez más reciente, en el cual aparecen las instituciones y plantean unas iniciativas como esta de la Casa Museo de la Memoria de Medellín o como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación u otras, intentando pues tener digamos, asumir la memoria como problema de política pública, pero dándole a eso unos principios. Yo he trabajado fundamentalmente en la experiencia del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y ahí les quiero plantear unos 4 puntos problemáticos sobre el cómo se está haciendo memoria, esperando ojalá que ustedes aquí que están en Medellín, pues yo en Bogotá estamos dándonos el debate porque ojalá la gente entienda que estos lugares son lugares públicos. Públicos no solamente significa decirles vengan a las exposiciones, vengan a las actividades, públicos significa también, estos son lugares pagados con impuestos y estos son lugares que tienen que tener verificación, monitoreo, apropiación social también desde ese punto de vista. Es decir, tenemos que dar un paso adelante en la concepción de lo que asumimos que son estos sitios. Y hay 4 puntos problemáticos que quiero compartir que me parece que son comunes a este proceso de construcción como lo son aún en el caso de Bogotá. La primera es que cuando pensamos en haciendo memoria, en Bogotá nos planteamos el tema del horizonte de la paz y la reconciliación, lo cual es un asunto problemático. Nosotros habíamos leído y leemos mucho sobre la literatura del Cono Sur, sobre los centros de memoria, la recuperación de lugares de detención hoy convertidos en museos y lugares de memoria, etcétera, pero la verdad es que no miramos mucho hacia Centroamérica, donde la lógica de la memoria es bien diferente. Entonces, en Centroamérica, por ejemplo, después de los acuerdos de paz, hay escenarios en donde los antiguos combatientes de los grupos armados expresan su memoria, que es la memoria de las hazañas de los combates, que es la memoria heroica de los excombatientes. Y eso es un asunto complejo porque en Colombia nos hemos planteado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación la idea de que tenemos que hacer una memoria para la paz, pero todavía no llegamos a un consenso en el país acerca de eso qué significa. Porque la idea de que hacer memoria para la paz es fundamentalmente hacer memoria de la victimización es problemática. Todos lo sabemos, lo que pasa es que hasta dónde estamos dispuestos a llevar la pregunta es compleja, pero todos sabemos, y aquí seguro han llegado a ese debate sobre el hecho de que no podemos hacer memoria solamente sobre el dolor y no solamente podemos hacer memoria sobre el día que mataron, el día que asesinaron y la desaparición, pero cuando decimos
El qué más, pues ahí está la gran pregunta. El qué más implica luchas sociales, el qué más implica resistencias, resistencias a qué y de quiénes. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo muy simple. Manuel Marulanda Vélez no era el comandante máximo de las FARC, ese era el seudónimo de Pedro Antonio Marín. Manuel Marulanda Vélez era un sindicalista que fue apresado en la ciudad de Bogotá mientras repartía volantes contra la guerra de Corea. Y este sindicalista, que fue llevado a un sitio de detención que existe en Bogotá, lo torturaron y lo asesinaron en ese lugar, pues es una víctima. Y cuando íbamos a hacer una cartografía de la memoria de Bogotá, nosotros hicimos la propuesta de pongamos el nombre de Manuel Marulanda Vélez. ¿Y qué debate es ese? ¿Qué complicación es esa? ¿Sí? ¿Qué disposición tenemos para abrir, por ejemplo, ese tipo de canales de debate? Les voy a poner un ejemplo también. Hace un tiempo logré conocer una experiencia en El Salvador. En El Salvador, la masacre más grave que hay en El Salvador es la masacre de Mozotes. La masacre de Mozotes es una masacre en la cual murieron cerca de 1000 campesinos asesinados directamente por fuerzas del ejército, eso ya está aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte, perdón, en 3 días. O sea, una de las masacres más bárbaras que se han ejecutado en la historia de América Latina. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era la guerrilla de ese momento, ejecutó una acción que fue un operativo militar consistente en engañar al militar responsable de la masacre de Mozotes, haciéndolo capturar una radio, la radio del movimiento insurgente, para que esa radio le explotara en el helicóptero cuando iba viajando. Lo cual es considerado por el movimiento social salvadoreño como una gran hazaña. Y no se puede entender la verdadera historia, el conjunto de la masacre de Mozotes, si uno no incorpora también el problema de cómo no fue simplemente la masacre, sino que después fue asesinado efectivamente el comandante, pues, de la masacre. Eso lo reivindican en El Salvador como parte de la memoria histórica. ¿Qué cosas de esas serán parte posible de la memoria histórica y del debate posible en el país? Pues ahí, ese es el debate sobre la memoria para la paz, etcétera. Una segunda cosa importante sobre el cómo estamos haciendo memoria es que por lo menos en Bogotá hemos tenido que recurrir a la memoria legitimada socialmente para hablar de la memoria no tan legitimada socialmente. Hemos tenido que recurrir a lo que ya la gente conoce un poco para hablar de lo que la gente casi no conoce. Entonces, por ejemplo, para hablar de las desapariciones más recientes ocurridas en Bogotá, muy discutidas, las desapariciones de Jaime Gómez o de Guillermo Rivera, hicimos una cartografía en la que teníamos que hablar de Luis Carlos Galán. Entonces, en el cómo estamos haciendo memoria desde estos lugares nos toca recurrir a esa combinación de usos porque no estamos partiendo de ceros. Hay un escenario social en donde ya hay cosas que se han afirmado como legítimas, otras que no, etcétera. Una siguiente cosa sobre cómo estamos haciendo memoria es que estamos intentando que la memoria sea participativa, pero eso tampoco lo tenemos resuelto. Porque ¿qué significa la política de participación? O sea, en todas las instituciones del Estado nos debatimos en qué significa la política de participación. Participación es que la gente consulte y opine, que sus decisiones sean vinculantes, en qué escenario las hago vinculantes, o incluso, como en el caso de centros de memoria en América Latina, que las víctimas puedan estar en escenarios directivos de los lugares y los sitios de memoria, ¿sí? Como ocurre en la ESMA en Argentina, o como ocurre incluso en el Museo de la Memoria de Chile, en donde hay una fundación que tiene participación de las víctimas en esa fundación. Entonces, el debate sobre la participación está vivo, sobre el cómo estamos haciendo memoria, es decir, qué tan participativa es lo que estamos haciendo. La otra cosa es sobre cómo estamos haciendo memoria, es que estamos intentando hacer un tipo de investigación, pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión seria acerca del hecho de que no tenemos, la idea de cómo se hace investigación para la memoria no está agotada en el país. O sea, tenemos quizás los mejores académicos que han estudiado la violencia y el conflicto en el país en el Centro Nacional de Memoria Histórica, y tenemos importantísimos académicos en Medellín, en Bogotá y en otras ciudades, pero el debate no está agotado acerca de cuál es el tipo de investigación para la memoria. Es decir, eso todavía está en debate y creo que corresponde, pues, una discusión interesante. Y lo último es que obviamente estamos haciendo memoria incorporando ese repertorio de acción comunicativa y cultural, pero tenemos creo que un diálogo importante que hacer acerca de cómo lo que supuestamente estamos haciendo nosotros como memoria es capaz de dialogar de manera actualizada con lo que la sociedad hace como memoria. Eso lo digo ¿por qué? Porque nosotros podemos llegar con un tipo de iniciativa
acción comunicativa y cultural que produce resultados totalmente adversos. Yo siempre pongo un ejemplo, y el ejemplo es que cuando mostramos galerías, en Bogotá alguna vez mostrando una galería de víctimas de la Unión Patriótica, le preguntamos a alguien que estaba viendo, sobre todo a un joven, a un muchacho, le preguntamos, bueno, ¿cuál es la sensación y la percepción que tiene? Y el muchacho dijo, pues a mí lo que me parece es que el que se mete en política lo terminan matando. Entonces, ¿cuál es la complicación? La complicación es, estamos haciendo memoria, asumiendo que lo que estamos haciendo es muy bueno, pero todavía no tenemos, en Bogotá no lo tenemos y estamos muy cortos para tenerlo suficientemente, instrumentos de medición acerca de cuál es la reacción que produce lo que hacemos. Y eso es muy irrelevante, porque puede ser que alguien esté interpretando que lo que estamos haciendo sea enseñando el destino trágico de la muerte, por ejemplo, para la acción política, lo cual es obviamente lo que no queremos. Lo que queremos es reparar, incentivar, renovar, etcétera, y podríamos estar haciendo, por ejemplo, ese tipo de cosas. No hemos medido. Yo tengo una madre que es viuda de un asesinado por razones políticas. Cada vez que mi madre va a un evento de memoria sale mal y dura 3 días enferma. Yo no he podido medir a nivel de política realmente qué es lo que estoy haciendo en la institución para el público, teniendo un referente que sé que, pues ese referente, es decir, todavía no logro manejar el referente más cercano acerca de si lo que estoy haciendo le está sirviendo, es reparador o qué es, sabiendo igual que no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Quiero terminar simplemente diciéndoles que estoy muy contento de estar aquí porque he visto el auditorio, digamos, de tarima de madera hacia allá con gente preguntándose y hablando del tema de memoria en la ciudad de Bogotá muchas veces. No había podido venir a este sitio. Los quiero felicitar porque el lugar está realmente maravilloso y tienen muchísimas posibilidades de hacer muchas cosas. El lugar además es más grande que el que construimos en Bogotá, que el espacio es importante, la arquitectura tiene un gran contenido político. Quiero felicitar además a Juan Carlos Posada, que sé que pues además participó fuertemente en eso y ahora que estamos de colegas, pues me va a gustar mucho poder compartir con él. Y bueno, ojalá podamos continuar el diálogo que aquí tocó cortico y les corté un poco de tiempo a los invitados. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Felipe Medina nos va a contar la experiencia de Cuéntala 13, que es una de esas iniciativas que vienen desde la sociedad civil, independientes, y luego pienso que cuando hablemos con Jaime y con Lucía, pues se va a poder hacer un intercambio muy interesante a partir de los 5 elementos que José nos ha planteado. Entonces, adelante, Felipe. Esto es Cuéntala 13 Radio, voces y sonidos de los jóvenes de la Comuna 13 de Medellín. Eva, Bianchi, Laquiu, Sarito y Cruceta, así le decían a mi hermanita. Yo soy Camila. Yo soy Aura. Nosotros estudiamos juntos, él siempre nos esperaba cuando salíamos del colegio, como el colegio que hacemos de la casa, nos corríamos por la puerta de detrás de un bus y ya llegamos hacia la casa. Él me decía limón cuando estábamos enojados y nos poníamos a pelear porque nos pegábamos puños. Cuando jugábamos guerra y almohadas, él me tiró un peluche por la ventana y cayó en un tejado. Entonces yo lloré tanto que amenazado por mi mamita desde ir a cogerlo. Nosotros vivimos muy bien, él siempre estaba pendiente de nosotras. No, pues no solo de nosotras, sino que de mi mamita, mi mamá, la comadre de Socorro y la prima de nosotros llamada Salomé. Él nos enseñaba a montar bicicleta porque él era nuestro maestro. Era muy maldadoso porque nos dejaba caer. El 6 de octubre del 2010, pues a mi hermanito le dio un giro a la vida y su espíritu tomó un nuevo camino. O deberíamos decir nuevos caminos. Su corazón le permitió ir a una persona. Sus pulmones le ayudaron a respirar mejor a otra. Su piel, su hueso, sus córneas y cada una de sus partes de su cuerpo dieron vida a otros seres. Sebas vivirá siempre en mi corazón. Sebas, te amo mucho y no te quiero olvidar nunca.
¿Cómo? No pude leer, chicos. Se llama Javier, medía 1,85, era morenito, tenía el candadito, no tenía pelo bonito, él trabajaba en un urbano. Mi mamá, mi mamita, mis dos tíos, mis dos primas y yo, y mi papá. Nos íbamos de pesca, jugamos Xbox él y yo apostando, mi papá era el que ganaba siempre jugando, íbamos al estadio, íbamos a la nacional. Y cuando no teníamos la posibilidad de ir a ver los partidos, íbamos casi todos los Medellín. Yo no lo veo por la televisión. Lo mataron el 2 de diciembre de 2008. Él estaba visitando a mi mamita y no se quiso venir por la parte más segura. Y pasaba por ahí que me iba a ver la luz del día. Ahora yo sigo yendo a pescar. Voy a los partidos del Nacional, por esos días hubo la final, donde yo decía que mi papá estaba haciendo fiesta o que había ganado. Yo juego eso con mis amigos, ahora gano yo. Y siempre creo que él está al lado mío, acompañándome. Escucha Cuenta la 13 Radio todos los sábados a la 1 de la tarde en www.morada.com y visita nuestro sitio web comunitario en www.cuentala13.org. Muy buenas tardes para todos y para todas. Para Cuenta la 13 es un honor estar aquí hoy en este espacio compartiendo su experiencia de memoria. No vengo solo, vengo con Anderson Palacio. Anderson es uno de los chicos que hace parte de ese proceso de memoria, comunicación comunitaria y digital para la construcción de memoria en la Comuna 13 de Medellín. No vengo a dar un debate en torno a la memoria, de cómo está haciendo, cómo nos está haciendo, qué es la memoria o qué no es la memoria. Vamos a hacer unos planteamientos iniciales desde Cuenta la 13 de lo que hemos venido haciendo alrededor de 3 años con este grupo de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres en la Comuna 13. A lo mejor Anderson me puede acompañar ahorita un momentico, no voy a extenderme mucho porque el tiempo es corto. Cuenta la 13 memorias para narrar y resistir. Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, dice Joaquín Sabina. En medio de un contexto social como la Comuna 13, un espacio urbano donde la memoria, el recuerdo y el olvido están cruzados por hechos violentos, donde la dignidad y los derechos humanos se agotan, perdiendo sentido y posibilidad para materializarse. En este lugar, donde se vivieron y se viven historias de época de guerra, ese mismo lugar donde desarrollaron las operaciones militares Mariscal y Orión, donde habitamos jóvenes que le damos sentido a nuestras vidas recordando hechos históricos y muy a pesar de nuestros dolores más profundos, seguimos potenciando la capacidad de agenciar desde la acción y la movilización. El recordar en este caso nos impulsa y embiste de sentido de transformación y permite valorar la dignidad humana y luchar por nuestros ideales convirtiéndonos en sujetos políticos. Sin duda alguna los recuerdos de nosotros, los y las jóvenes, las mujeres, los niños y niñas de la Comuna 13 han sido permeados por las violencias de las que de una forma u otra hemos sido víctimas. Los hechos históricos ante los cuales nos hemos manifestado con más fuerza han sido las operaciones militares que se vivieron en el 2002, que hoy hacen parte de nuestro pasado cercano. En esos momentos un grupo de jóvenes participábamos de espacios y escenarios
que nos permitieron no solo vivir. Esto da susto. No, mentira, no. En esos momentos un grupo de jóvenes participamos de espacios y escenarios que nos permitieron no solo vivir la realidad del momento, sino hacer una lectura más detenida y consciente de lo que pasaba en la comuna. Conocimos información y datos que permitieron tener otra lectura de la realidad para la acción y la dotación de sentidos éticos y políticos de las acciones desde las cuales nos movilizábamos. Iniciamos esta presentación de cuentala13.org con unos videos, unos cortos realizados por los niños y las niñas del proceso, donde ellos a partir de su experiencia de vida, cuentan un poco, hacen memoria y narran sus situaciones vividas de violencia y de conflicto en la Comuna 13. Tenemos claro una cosa desde Cuéntala 13, hacemos memoria desde abajo y memoria viva. Me explico alrededor de esos dos términos. La hacemos desde abajo porque la hacemos los habitantes de la 13, aquellas personas que de una u otra forma hemos tenido que resistir, hemos tenido también que vivir un poco las acciones de los violentos en contra de la población, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las mujeres en este territorio. La hacemos desde abajo porque estamos convencidos que es desde allí, desde el territorio, desde donde se han cometido actos de injusticia y de violencia en contra de la población, desde donde tiene que ser contada la historia, desde donde tiene que ser contada la experiencia, desde donde tiene que ser construida la memoria, no es desde arriba, desde las instituciones que hoy se disputan un poco el campo de la memoria y que un poco están concentradas en armar el debate desde lo académico, desde lo intelectual, diría yo, un poco alrededor de la memoria. Nosotros estamos convencidos que es desde abajo, desde la comunidad, del territorio, donde tienen que ser contadas las historias, ser construida la memoria, porque es la posibilidad también de la transformación, en la medida en que la población, los habitantes del territorio sean conscientes de aquello por lo que ha pasado, es la posibilidad también de transformar sus realidades, de hacer de esa memoria un camino también, un camino hacia otras posibilidades de transformación social, cultural, frente a las acciones también de los violentos. La memoria consideramos la memoria como un mecanismo de transformación social, es por eso que lo hacemos con los niños, con las niñas y con toda la comunidad. Son ellos quienes cuentan las historias, no somos nosotros, si bien algunos nos movemos en otros campos, también de lo académico, en la construcción de otros sentidos también de la memoria, queremos es darle la voz a los niños, como lo dije, lo voy a repetir todo el tiempo, a los niños, las niñas, los jóvenes y las mujeres de la Comuna 13. Yo habito la Comuna 13, nací allí estuve, ahora no estoy, pero estoy todavía acompañando el proceso. Y es precisamente recuperar la palabra negada, la palabra que se le ha negado, la historia, la memoria siempre ha sido contada desde arriba y ha sido contada con esa voz de los que han estado allí prestando, con voces prestadas y la han construido otros. Ahora queremos construirla nosotros y queremos construirla a través de este escenario que es las tecnologías de la información y la comunicación. Desde allí, 5 minutos. Queremos contarla entonces desde allí, teniendo presente que la memoria no tiene propietario, que no es propiedad de nadie, ¿cierto? Que es propiedad de aquellos que tienen algo que contar, a quienes hay que darle la palabra, como le dije, esa palabra históricamente negada, con una historia contada por los vencedores. Ahí me detengo un poco. Cada año las fuerzas militares celebran la Operación Orión
como un éxito en la ciudad, en la pacificación de un territorio urbano. Nosotros, por el contrario, hacemos memoria y decimos, cada año contamos lo que realmente sucedió, en términos de que no se ha olvidado, porque queremos que algún día también se haga justicia frente a los delitos y la vulneración a los derechos humanos cometidos en el marco del desarrollo de estas operaciones militares en la Comuna 13. Les decía entonces que cómo hacemos la memoria, qué es lo que nos corresponde y por lo que hemos sido invitados. La hacemos desde el territorio, la hacemos desde adentro. Decimos que es una memoria viva, porque si bien la intensidad del conflicto ha bajado, estamos insertos en un escenario de conflicto y desde allí es donde estamos narrando, en medio del conflicto, narrando y resistiendo. Lo hacemos, como lo decía el compañero también, como una acción comunicativa, un poco que se nos permita contar desde adentro hacia afuera todo lo que acontece en la Comuna 13. ¿A dónde iba? Bueno. Es un poco detenernos en el sentido de la memoria, es decir, para qué y cómo y por qué estamos haciendo memoria, y lo hacemos con un sentido único, y lo hacemos desde una posición política, y es decir, transformar el territorio, transformar un poco las condiciones también de los niños y las niñas. Hoy muchos de los chicos, de las chicas que vienen participando en este proceso y que nos acompañan, Anderson es uno de ellos, pueden contar, pueden tener una voz también, una libre expresión frente y un medio para hacerlo, para contar, para denunciar, para narrar, para contarle a la ciudad y al país y al mundo, porque las redes lo permiten, ¿cierto? Llegar a muchos escenarios, muchos espacios, contando un poco también lo que día a día acontece en la Comuna 13, y lo hacemos a través del programa de radio, lo hacemos a través del website, cuentala13.org, lo hacemos a través de lo audiovisual, lo hacemos a través de la narración, lo hacemos a través de la fotografía, y no es la memoria del dolor, no es la memoria, no es detenernos ni anclarnos en una memoria del dolor, de la victimización, sino una memoria que permite también denunciar y decir, hey, mire lo que está pasando en la 13, mire lo que acontece todos los días. Hoy la Comuna 13 es la comuna más militarizada de la ciudad, del departamento, del país, de Latinoamérica, con un número alto de efectivos de la policía, pero es la comuna con más homicidios en la ciudad, la comuna más violenta en la ciudad y una de las comunas más violentas del país. Desde ahí nos preguntamos, nos movemos de adentro hacia afuera y decimos, hey, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Miren, y narramos todos los días hechos de violencia, los denunciamos y decimos, aquí estamos, mire lo que está pasando. Se me escapó un poco. Mire, termino con esto. Mire lo que está pasando en torno, porque nos preocupa, a veces hacemos un ejercicio de reflexión. En esta ciudad pasan cosas todos los días, cosas atroces, terribles. Este año, en el mes de abril, fueron detenidos, torturados, asesinados, desaparecidos, 2 niños en la Comuna 13. Hace 10 años se desarrollaron las más crueles operaciones militares en la historia de este país. ¿Y dónde estaba la ciudad? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaba el resto de la ciudad? ¿Qué estábamos haciendo? Desde ahí no queremos que eso se repita, queremos movilizar a la Comuna 13 y movilizar también a la ciudad en torno a lo que ocurre en esta ciudad cada día. Y no es la memoria, por recordar, anclados en el dolor, en la victimización. Es la memoria y son los procesos de memoria para narrar, para resistir y para decir aquí estamos resistiendo y contándole a la ciudad, al país un poco también eso que sucede en la comuna, en términos de poder posibilitar un poco que estos niños y estas niñas se reconozcan como sujetos y como sujetas de derechos y que en esa medida puedan reclamar, denunciar y un poco
decir a través de todos estos medios lo que pasa día a día. Solo un detalle: cuando la noche se pobló de ánimas, de ángeles, de ratas y de truenos, el más cruel de los crueles se abasteció de agravios y los posó en los nidos y en las llagas. Cuando la noche se hizo cueva y allí albergó traiciones y pánicos y rencores, el más cruel de los crueles se enloqueció de odio y de ufanía, y luego envenenó las cañadas del valle. Aniquiló nostalgia, cerró el pálpito, amontonó cenizas, remendó cicatrices, quiso borrar todas sus fechorías, pero menospreció un detalle mínimo: se olvidó de olvidarse del olvido. Ahí estaba Mario Benítez con un texto muy bello que se llama El olvido está lleno de memoria. Yo creo que, Anderson, ¿querés decir algo? Vení para acá. Sí. Compartirle algo. Vení rápidamente. Subí. Buenas tardes tengan todos y todas las personas que asistieron a este lugar hoy. No, solamente quería decir algo muy corto, pues para que les alcance el tiempo a las demás personas que asistieron, que la memoria no es solo recordar, sino también salir a contar, como a desahogarse, que eso es lo que se hace en Cuenta la 13 y en más proyectos que se llevan en la comuna, como resistencia, como un alto a la violencia que se vive gracias a la fuerza pública, porque no comienza en los supuestos combos llamados pues por muchas personas y muchos programas más, sino que la fuerza pública es como el primero que empieza a atacar y luego le echan la culpa a las personas a las que no deberían de ser, porque siempre le echan la culpa a líderes, a lideresas, a jóvenes que tratan de salir, de correrle a la violencia, que eso es como lo que no debería de ser. Supuestamente ellos están para cuidar o proteger la comunidad, Colombia, etcétera, pero yo desde mi punto de vista pienso que eso no es lo que están haciendo. Lo que están haciendo ellos es abrir la herida que quedó después de Orión, volverla como a rejuvenecer, a levantarla. Ya después de 10 años se le hizo el alto, se le hizo el pare. Ellos quieren como volver a levantar esta cicatriz, estos días de dolor para la comuna. Gracias. Sí, Anderson, pues, como él tiene la voz, es de la voz también a ellos y a ellas, son los que tienen que contar, salir a narrar y decir un poco lo que ha pasado, ¿cierto? Y lo que viene pasando, no lo que ha pasado, sino lo que viene sucediendo, y somos nosotros, son ellos, ellas, las llamadas a contar y a decir, a tener la voz, a denunciar, a expresar su palabra también de resistencia. No estamos dispuestos ahora a prestar la palabra, somos nosotros los que tenemos que tomar la palabra. Finalmente, damos las gracias, Cuenta la 13 le da las gracias por habernos invitado a este espacio. Una última cosa, que valga la pena también el espacio. Recordamos La Escombrera, pero también recordamos Orión, Mariscal, recordamos a Yel, recordamos a Colacho, recordamos al Gordo, recordamos a Elider Varela Casilimas, el Duque, nombre artístico. Hace un mes estamos en memoria de su primer aniversario del asesinato, el último líder cultural comunitario asesinado en la Comuna 13 hace un año. Hacemos memoria de Andrés Felipe Medina también, mi sobrino, de Víctor Medina, mi sobrino desaparecido. Hacemos memoria de todos y aquellas que no están físicamente, pero que espiritualmente siempre estarán acá en estos espacios acompañándonos, y hacemos la memoria, no la memoria del dolor ni de la víctima, sino que ellos son la fuerza, la fuente de inspiración que nos empuja a decir no más. Aquí estamos y estamos resistiendo.
y continuaremos en este camino de la memoria, caminar la memoria para que no suceda nunca más. Finalmente quisiera terminar con unas palabras de Jaime. Sí, no, yo digo finalmente, lo que pasa es que todavía tengo tiempo, ¿cierto? No, sí, yo tengo tiempo. Sí, los que no tienen tiempo son ustedes, yo sí tengo tiempo, ¿cierto? No, finalmente Jaime Garzón hacía referencia a la Constitución cuando decía que en la Constitución nombra nadie será sometido a malos tratos, a desapariciones forzadas, a torturas, y que decía que qué terrible, qué triste que eso tuviese que estar escrito allí, en lugar de citar palabras tan bellas como la del mandato indígena, que dice que nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Ahí está. Felipe. Bueno, muchas gracias a Felipe. Entonces le doy la palabra a Jaime Bustamante. Creo que para Jaime es emocionante escuchar estas palabras y esta memoria viva en este lugar, porque él tiene una historia que contar con respecto a de dónde viene y cómo es que Medellín ha llegado a que tengamos no solo este lugar, sino estos momentos, porque estos lugares sin voces y sin personas pues no tienen mucho sentido. Bueno, Patricia, muchas gracias y una bienvenida, un saludo muy fraterno y caluroso para todas las personas que están aquí, los amigos, las amigas, y para las personas que apenas están llegando a la Casa de la Memoria y que apenas se están involucrando con estos temas. Es absolutamente grato para nosotros pues, que estén aquí tanta cara joven. Sí, un poco la idea es compartir la memoria de la Casa de la Memoria. Lo voy a hacer muy rápidamente, pero como aquí hay amigos y amigas que han participado en este recorrido, en esta construcción, pues ellos van a confirmar lo que se ha dicho en el transcurso del día, que la memoria es imprecisa y selectiva. Entonces, por eso, pues, creo que me van a ayudar también a recordar muchas cosas de esas que se olvidan. Dale, por favor. Hay un contexto muy importante para entender cómo fue que surgió esta idea desde la institucionalidad. Eso es muy importante y es muy claro, pues tiene que quedar muy claro en este momento, y es que esta es una iniciativa que nace desde la Alcaldía de Medellín en el año 2004, pero eso no quiere decir que no hubiesen otras iniciativas de reconstrucción de memoria o de trabajo con víctimas en la ciudad de Medellín. Organizaciones de derechos humanos, organizaciones comunitarias, la academia, la iglesia venía haciendo reflexiones sobre este tema concreto o estos temas concretos de las víctimas y la memoria. Pero por primera vez, digamos, en la historia de la ciudad se empieza a pensar el tema de memoria y víctimas desde la institucionalidad. Estamos en el año 2003, se están dando las negociaciones de Ralito entre el gobierno nacional y los grupos paramilitares, y ocurre algo muy importante en Medellín, algo que va a marcar, digamos, buena parte de la historia de esta ciudad, y es la desmovilización del bloque Cacique Nutibara. La desmovilización del bloque Cacique Nutibara tiene dos características, digamos, importantes. Una es que es la primera desmovilización de un grupo paramilitar en el país, y la segunda es que es la primera desmovilización de un grupo paramilitar urbano en el país. Y esa desmovilización de un grupo paramilitar urbano se da en Medellín. El alcalde de la época del año 2003, pues digamos, tuvo unas conversaciones con el gobierno nacional y deciden que esa conversación se haga en la ciudad de Medellín, y como consecuencia de esa desmovilización, pues aparecen en el escenario de la ciudad 826 personas desmovilizadas, entre hombres y mujeres, que tenían también una característica bien especial, y es que no venían de Marte, eran muchachos y muchachas, vecinos nuestros, muchachos y muchachas que habían recorrido las mismas calles que nosotros recorríamos y que habitaban esta ciudad. ¿Sí? Y eso, digamos, nos ponía a hacer una reflexión en tanto quiénes eran, digamos, entre comillas, esos victimarios que habían participado en esa guerra reciente de la ciudad. El gobierno del 2004 recibe esa población
y, digamos, tiene un reto de construir un modelo para que esa población o estas personas sean incorporadas a la civilidad, como decíamos en ese momento. Y se empieza a construir un modelo que tiene unos componentes importantes, un componente psicosocial, un componente de empleabilidad y, en fin, primera experiencia también a nivel nacional de la construcción de un modelo de paz y reconciliación. Yo no voy a entrar ahí en detalles, y en ese contexto aparece una pregunta que es muy importante, y es: ¿y qué pasa con las víctimas del conflicto armado? Tradicionalmente lo que había pasado en este país era que los desmovilizados o las personas que habían estado en armas y regresaban a la civilidad, pues tenían unas prerrogativas, tenían unos favorecimientos importantes por parte de los gobiernos. Estas personas también los tuvieron, pero aparece la pregunta por las víctimas en el gobierno del año 2004, y es ahí, digamos, donde empieza ya este desarrollo que les voy a seguir contando. No era fácil empezar a pensar el tema de víctimas desde la institucionalidad y sobre todo desde la Secretaría de Gobierno, cuando tradicionalmente la Secretaría de Gobierno se había dedicado al tema de la seguridad y el control. Lo primero que hicimos fue llamar a unos amigos para que nos ayudaran a pensar cómo trabajar este tema de víctimas en el marco del conflicto armado. Tradicionalmente lo que se ha hecho en la historia del mundo es que estos temas se abordan en una situación de posconflicto, no en medio de la guerra. Y por eso llamamos a algunas personas, invitamos a algunas personas. Ahí estaba Lucía, que era en ese entonces, Mónica, directora del Museo de Antioquia, ¿cierto? Y otras personas, aquí hay otras personas que nos acompañaron en esas discusiones sobre cómo abordar ese tema, porque no queríamos esperar el posconflicto para empezar a trabajar con las víctimas que habían dejado las guerrillas, los paramilitares, los miembros de fuerzas de seguridad del Estado. Y ese comité asesor hace una primera recomendación: ubiquemos este proyecto en un lugar de la ciudad y trabajemos fundamentalmente dos temas: un tema psicosocial y un tema de memoria. El lugar que decidimos para arrancar esa prueba piloto fue la Comuna 8, y la Comuna 8 se decidió porque tenía para nosotros en ese momento unas características muy especiales. Por allí habían pasado las guerrillas, habían pasado las FARC, el M-19, el MIRCOAR, la Corriente de Renovación Socialista, el ELN creo que también. Habíamos tenido situaciones allá con el sicariato asociado al narcotráfico, teníamos el mayor número de asentamientos en la ciudad en ese momento de personas desplazadas, en fin, y teníamos el mayor número de desplazados. Nos parecía que era un lugar muy importante para arrancar a hacer ese trabajo. Empezamos entonces a aproximarnos a las personas y a las instituciones desde una estrategia que trazamos en el escritorio, y a partir de algunas recomendaciones también que se nos hicieron en el momento, y nos dimos cuenta que eso en el terreno funcionaba de otra manera totalmente distinta. Y la única manera que descubrimos para empezar a entrar al barrio y que la gente nos abriera las puertas fue a través de algo que se ha venido banalizando con el tiempo, y fue a través de abrazos, ¿sí? Y fue a través de la palabra, y fue a través de la conversación, y fue a través de la escucha que las mujeres de la Comuna 8 empezaron a abrirnos las puertas. Voy a pegar aquí un pequeño salto, no voy a describir en qué consistía más el proyecto en ese momento, sino que me quiero centrar un poco en el componente de memoria, que es lo que tiene relación con todo lo que hemos venido hablando aquí. Y empezamos a hacer el trabajo en la Comuna 8, y digamos, esta construcción que fue colectiva, esta construcción que nos fueron, este direccionamiento que nos fueron dando en los barrios, las personas, las organizaciones, los niños, la iglesia, se convirtió en unas líneas de acción para el componente específico de memoria. Construimos entonces un banco de testimonios y descubrimos ahí que las personas estaban ávidas de que su historia fuera escuchada, de que su relato fuera puesto en un lugar
que a su relato se le diera credibilidad, porque además eran relatos absolutamente silenciosos. Empezamos un trabajo de documentación de casos con las mismas personas. Una característica, digamos, que ha tenido o que tuvo esto que construimos es que siempre lo hicimos con las personas víctimas del conflicto armado o con las organizaciones sociales de la zona. ¿Sí? Nosotros no fuimos imponiendo nada, esto se fue dando en el recorrido que fuimos haciendo. Y viene un asunto muy importante aquí y Patricia, digamos que fue la que tuvo esa gran idea, nos ayudó muchísimo, y fueron los talleres narrativos. ¿Sí? Unos talleres narrativos que se hicieron con personas víctimas del conflicto armado, escritos, unas publicaciones que se hacen, unos escritos que se hacen del puño y letra de las personas que habían participado en esos talleres. De ahí sale Jamás olvidaré tu nombre, que es un libro en el que Patricia nos puede contar muchas historias. Yo creo que el doctorado que hiciste fue a través o a partir de, digamos, de esa experiencia. Sale ahí una reflexión que nos parece muy importante, y es que si bien, digamos, una de las cosas más democráticas que hemos tenido en el país es el dolor, empezamos a darnos cuenta que las víctimas no solamente están en la ruralidad y en la periferia, sino que también están en otros sectores sociales. Y el segundo libro, que es El cielo no me abandona, empieza a ser, en ese libro participan personas de otros sectores sociales, de la academia, del empresariado, en fin. Y eso nos va dando un panorama bien importante y nos ayuda a descubrir que definitivamente el dolor en este país no ha tenido fronteras y nos ha tocado a todos. Empezamos a trabajar unos documentales, unos eventos simbólicos. Hicimos un evento internacional donde tuvimos la posibilidad de que Claudia nos acompañara, eso creo que fue en el 2005, 2006, porque se había propuesto que hiciéramos una comisión de la verdad en Medellín. También con algunos expertos estuvimos indagando, y lo que se dijo en el momento es: todavía no hay suficientes condiciones para que hablemos de una comisión de la verdad. Solamente tenemos un grupo de los que ha estado involucrado en el conflicto desmovilizado, hacíamos referencia a los paramilitares. Todavía no tenemos las guerrillas desmovilizadas, y por supuesto todavía no había una ambientación para que también se hablara de la participación de miembros de fuerzas de seguridad del Estado en esta tragedia humanitaria en la que hemos vivido en este país. Esa Comisión de la Verdad, entonces, se convierte en un evento de reflexión social y político, donde traemos gente de Sudáfrica, invitamos gente del Perú, invitamos gente de Guatemala, gente como Claudia, que venía representando un ejercicio que se ha hecho en este país, que ha sido bastante invisible, por decirlo menos, es el Nunca Más, con Creos y otros, un ejercicio valiosísimo de reconstrucción de memoria, y allí se expone y allí se cuenta un poco esa experiencia. Y también trabajamos unas investigaciones con el INER en ese momento de la Universidad de Antioquia, con Colciencias y con el equipo del proyecto. Por favor, ya voy a terminar. Hubo una pregunta que tiene toda la pertinencia, digamos, para este evento, para este encuentro en esta casa, que también nos hacíamos en ese momento, y eran las razones del trabajo por la memoria desde el gobierno. Decíamos, ¿por qué trabajar la memoria? Lo psicosocial, pues sabemos que es un asunto importantísimo aquí. Las personas han sufrido, han padecido este conflicto de una manera atroz, pero ¿por qué trabajar el tema de la memoria? Y decíamos algo que Amparo Sánchez decía esta mañana, y es como para nombrar lo impensable, ¿sí? Esas cosas que regularmente no se nombran desde la historia. Empezamos a decir allí, no con la reflexión que planteaba Amparo Sánchez esta mañana, pero sí ese era el sentido.
entender qué había pasado en Medellín, a quién le había pasado, por qué le había pasado. Y esto nos permitió empezar a entender la tragedia que habíamos vivido en la ciudad, ¿sí? El dolor que habíamos sufrido. Empezamos a meternos en las entrañas de lo que había pasado y empezamos a ponerle un altavoz a esos relatos de centenares de personas en la ciudad. Y obviamente también lo pensamos como una estrategia en contra del olvido. Aquí lo han ilustrado suficientemente hoy. Eso ha sido una estrategia que, digamos, desde muchos ámbitos se ha acolitado. Nosotros decíamos, nosotros como gobierno local no podemos silenciar esas voces. Y obviamente como contribución también a una comisión de la verdad que nos parece que debe ser una iniciativa que se debe retomar en algún momento. Hay una cosa en la que quiero enfatizar mucho aquí y es que el modelo que nosotros hicimos de intervención con las personas de los barrios de Medellín lo construimos colectivamente. Las personas nos fueron diciendo y nos fueron dando las pistas de qué era lo que se requería, ¿sí? De qué era, de cómo se veían ellos en esa construcción colectiva que nosotros estábamos haciendo. Nos preguntaban, por ejemplo, bueno, sí, muy importante, están trabajando con los niños, con nosotros, están trabajando el tema de la memoria, pero también queremos que trabajen con nuestros niños. Y tuvimos entonces que generar un componente única y exclusivamente para trabajar con niños desde lo artístico, que esa es una historia que desarrollaremos seguramente después. Y empezamos a encontrarnos algo muy importante en relación con la memoria, y son unas iniciativas naturales de preservación de la memoria. Cuando empezamos a recorrer las calles, empezamos a darnos cuenta que la gente utilizaba las paredes, que la gente utilizaba cualquier recurso, ¿sí?, para evitar que lo que les había pasado se olvidara. Y no había sido un asunto ni mediado, ni impulsado por organizaciones, o por la academia, o por la institucionalidad. Las mismas personas ponían en las paredes los nombres de los seres queridos asesinados o desaparecidos. Y así empezamos a encontrarnos un montón de iniciativas y eso nos llevó después a que hiciéramos una publicación resaltando todos esos trabajos. Y un asunto muy importante fue la confianza que logramos generar con la comunidad, con las organizaciones, con las personas. Esto a veces no se nombra mucho en estos espacios, pero nosotros descubrimos que era un asunto absolutamente importante, ¿sí? La confianza fue la que nos abrió las puertas de los barrios en Medellín cuando nosotros llegábamos como institucionalidad, vuelvo y repito, como Secretaría de Gobierno. Viene después un momento, lo que les acabo de contar tenía que ver con el proyecto de víctimas, después viene de proyecto, se convierte en programa, y viene pues entonces una consolidación con un asunto que es bien importante, es que nosotros pasamos de hacer un trabajo individual y puntual a un trabajo colectivo y de procesos. Y en ese trabajo empezamos a involucrar individuos, familias y comunidades, ¿sí? En algunos casos logramos que se involucraran personas que de alguna manera habían participado también en el conflicto. Era otra vez generar encuentro entre vecinos. Empezamos a hacer un recorrido por otras comunas de la ciudad, por otros barrios de la ciudad, y aquí pegamos un salto importante, y es que ya, digamos, de esas líneas puntuales que ustedes vieron anteriormente, pasamos a pensar, como decía José, un asunto de participación, el tema de la participación, el tema de la pedagogía de la memoria, el tema de la democratización de la memoria, qué palabra tan difícil de nombrar, y un centro de documentación. El tema de la pedagogía de la memoria nos ocupó, digamos, algunas discusiones, porque si bien admiramos mucho y respetamos mucho los trabajos que se han venido haciendo en términos investigativos desde distintos sectores de la sociedad, nos parece que eso hay que empezar a pedagogizarlo, ¿sí? Hay que empezar a contar de otra manera qué es lo que ha pasado aquí. Algo así como, contémoslo como nos lo han contado, ¿no? Dale, ya va a terminar Patricia.
Y la primera iniciativa que tiene que ver, digamos, con pensar un lugar para la memoria estuvo relacionada con el Cerro El Volador. El Cerro de la Memoria, lo nombramos en aquel momento. Y el Cerro del Volador por dos razones fundamentales. Una, porque era un lugar sacro de la ciudad para los indígenas, fue un lugar de enterramiento sacro, no clandestino. Era un cerro, o sigue siendo un cerro tutelar, y allí pensamos trabajar en un lugar con estos componentes, un espacio sacro de rememoración, un lugar para dignificar las víctimas, simbolizar, reflexión pública, pedagogía ejemplarizante, restablecer confianzas, en fin. Digamos, fue como el primer intento de tener un lugar de reflexión pública, de reflexión política, de congregación, de perspectivas a futuro en términos de prevención del conflicto y demás. Y aparece la Casa de la Memoria. Hoy se llama Museo Casa de la Memoria, y en el momento en que, digamos, se concibe en ese equipo de personas y en otras más que empezaron a acercarse a esta iniciativa, nosotros lo pensamos como la Casa de la Memoria, y lo pensamos como un lugar armónico, un lugar íntimo, un lugar de encuentro, haciendo alusión a lo que son nuestras casas, a lo que para nosotros significa la casa. Un lugar de refugio, un lugar de bienestar, un lugar de liberación interior, un lugar que reafirme al individuo y al grupo, un lugar para ser nosotros mismos. Y seguíamos con las pretensiones, digamos, un poco más afinadas que les mencioné anteriormente, pero aquí aparece una cosa que es muy importante, que mencionaba también José ahorita, como una iniciativa que tienen en Bogotá, y es el horizonte de reconciliación. Un horizonte difícil, complejo, una palabra banalizada, pero que nos parece que es un reto, nos parece que es un asunto que tenemos que tener ahí puesto para la discusión cuando definamos. Dale, por favor. Y teníamos estos componentes. Estos componentes no salen de nosotros, aquí no nos estábamos inventando nada. Esto sale de experiencias que nosotros consultamos en otros lugares del mundo, que salieron de conversaciones que habíamos tenido con ONGs, con otras organizaciones sociales, y planteamos estos componentes, un componente de investigación, un componente pedagógico, participativo, un centro de documentación que recogiera lo que teníamos por allá atrás como banco de testimonios, videos, documentales, las narraciones escritas que había dirigido Patricia, en fin, una sala permanente itinerante, unas exposiciones temporales y la construcción de un guión. Dale, por favor. ¿Sí? Y después ya digamos que se da un salto muy importante porque esto empieza a consolidarse ya de una manera muy seria. Aparecen organizaciones muy importantes de la ciudad, universidades que empiezan a apostarle a este asunto. ¿Sí? Y ahí, digamos, en ese momento también se está construyendo este espacio, se sigue construyendo el proyecto de Casa de la Memoria, y se está construyendo también ese espacio. Dale, por favor. Esto es lo que tenemos hoy. Pues, me da pena decirle a José que es muy grande, pero falta el ala norte todavía por construir. Falta este lado. Esto es lo que tenemos hoy, está lo que vemos como etapa 1 es lo que tenemos hoy, falta la construcción del ala norte. Dale, por favor. Bueno, esos son un poco los antecedentes muy rápidamente de lo que tenemos hoy como Museo Casa de la Memoria en Medellín. Lucía. Hola. Bueno, voy a hablar de los retos que tiene el Museo Casa de la Memoria. Realmente lo que hemos aprendido en estos días habrá de servirnos mucho. Hablo de los retos que tenemos no como institución de la alcaldía, sino que tenemos todos desde las organizaciones de víctimas, desde las organizaciones sociales, y con el apoyo de esta institucionalidad, hacer una pedagogía de la memoria que despierte el interés en todos, es decir, no solamente en las víctimas, no solamente en quienes estudian lo social, pero muy especialmente de la dirigencia y de los niños y jóvenes sobre las razones del conflicto armado y social, y hacer una reflexión que conduzca a un compromiso íntimo por una vida mejor, es decir, que logremos conmover, que a través de esa pedagogía de la memoria logremos movernos del lugar donde estamos hacia otro lugar
mejor, hacer de la memoria un relato realmente plural, es decir, reconocer las múltiples y diversas verdades, incluir, es un propósito, construir y documentar relatos en primera persona, es decir, del plural o del singular, que alimenten la reflexión, la memoria y la verdad, ilustrar. Nosotros tenemos vivas muchos testigos de esta tragedia. Tenemos vivos muchos victimarios. Tenemos que ser capaces de levantar esa historia en primera persona, en yo o en nosotros, de una historia viva, una historia, como dice Felipe, narrada desde abajo. Lo penúltimo es indagar sobre las causas culturales del conflicto social y armado y trabajar en su superación, es decir, movilizar. No es para quedarnos ahí, es para que eso nos permita indagar qué es lo que nos ha hecho una sociedad que ha perpetuado el conflicto por tantos años y avanzar hacia una construcción relevante de propuestas desde la memoria, es decir, transformar. El movimiento de víctimas, el movimiento social ha hecho un avance inmenso, impensable, que no logramos valorar porque nos parece que ha sido muy largo y muy doloroso, pero difícilmente un país en medio de una guerra ha llegado al momento en que estamos nosotros hoy, que tenemos una ley, que tenemos una memoria, que hay un reconocimiento, que hay una voz de las víctimas, pero entonces tenemos que ser capaces de trascender qué es lo que sigue. La pregunta es ¿qué sigue? Para que esto siga surtiendo un gran efecto, entonces la idea es transformar. Pasamos la diapositiva, por favor. El Museo Casa de la Memoria ha de servir para superar los males que echaron a perder a Macondo, la fiebre del insomnio, el huracán de las guerras y la hojarasca de la compañía bananera. Es decir, la peste del olvido, la locura de la venganza y la ignorancia de nosotros mismos, que nos hizo incapaces de resistir a la dependencia, a la depredación y al saqueo. Yo creo que estos son 3 propósitos fundamentales. Que la peste del olvido no nos invada, que enterremos a desquite, como decía Gonzalo Arango, que la venganza pues no siga siendo nuestra arma y que lo que nos defienda es eso que hace Felipe desde la 13, que hacen ustedes en Bogotá, es la valoración de lo propio como un ejercicio de resistencia, porque esa ignorancia de nosotros mismos nos impide resistir el saqueo. Eso es Colombia en el planeta de William Ospina. Pasemos. Por último, también recoge William de los relatos de los funerales de la mamá grande. Gabriel García Márquez puso en labios de su narrador una reflexión singular. Solo faltaba entonces que alguien recostara un taburete en la puerta para contar la historia, lección y escarmiento de generaciones futuras, y que ninguno de los incrédulos se quedara sin conocerla. Ese es un reto inmenso. Entonces es hora de recostar las sillas en la puerta y de empezar a contar la historia antes de que lleguen los historiadores. Bueno, tenemos 15 minutos, ¿cierto? 15 minuticos para alguna intervención. No sé si alguno de los invitados quiere agregar algo o el público tiene alguna pregunta. Vamos a pintarlo del color de tu traje. Vamos a pintarlo del color de tu traje. Yo estoy de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo porque es un ejercicio de resistencia y no de dolor. Esperemos que el presupuesto del año entrante nos dé para volver a pintar esto, pero le prometo que estamos en esa convicción también. Nos parece que no era así, que había que pintar. Gracias. ¿Aló? Claudia. A mí me parece muy interesante, me parece muy importante. Efren, decí tu nombre y de dónde venís. Bueno, vamos a ver si puedo. Me llamo Efren Taborda, Comuna 8, Medellín, pertenezco a la mesa de víctimas de desplazamiento forzado.
Y bueno, venimos trabajando, sí, efectivamente por la memoria, bregándonos a empoderar de esta casa, que como lo hemos dicho todos acá, somos bienvenidos, bien recibidos y obviamente recibiendo todas las propuestas, que es el objetivo que tenemos, de que haya un empoderamiento desde las víctimas y sea administrado desde las víctimas, ojalá en un futuro. Bueno, para Claudia, me parece muy importante desde ese contexto nacional. Hablamos el tema de la memoria, que hay unas causas y unos efectos. Y me parece que desde la memoria tenemos que determinar cuál es la causa del conflicto armado en Colombia, porque me parece que es muy importante determinar desde la causa a la clase política colombiana. Desde ahí nace el conflicto armado colombiano como actor principal. Y cuando hablamos de los efectos estamos hablando de los actores armados, etcétera, etcétera. Es decir, pues hay una serie de consecuencias. Entonces, me gustaría que nos ampliaran un poquito ese concepto desde la violencia sociopolítica, porque es que desde ahí la memoria tiene que ser muy clara también cuando estamos planteando cuáles son los actores intelectuales y cuáles son los actores materiales y por qué, ¿cierto? Y al joven de la Comuna 13 me gustaría, pues cuando habla de la memoria interna en la comuna, te felicito, eso es muy importante porque hay que rescatarlo desde la base, ¿cierto? Desde la casa. Pero me parece que también se tiene que proyectar a una visión sociopolítica hacia lo nacional y lo internacional, porque esa es la verdadera agenda que nos está rigiendo en el país. Y esas causas de allá repercuten en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comuna. Y el compañero que intervino de último a nivel institucional planteaba pues el trabajo que venimos haciendo con las víctimas a nivel de comunas, y nosotros hemos sido claros con la institucionalidad. En la institucionalidad vemos voluntad política, pero el problema que vemos nosotros es un problema estructural. Es decir, que no ganamos con tener de pronto una administración buena o que tenga buenas intenciones si estructuralmente las puertas están cerradas y no quieren darnos participación en las tomas de decisiones. Muchas gracias. Bueno, lo de violencia sociopolítica es fundamental porque, aunque por ejemplo el informe Basta Ya es un avance gigantesco y es importantísimo, en la medida en que hay un reconocimiento de una instancia que es del Estado, de que la institucionalidad ha enfocado sus recursos a la guerra y no a la paz, que eso me parece un avance grandísimo, digamos siendo un informe institucional, estatal. Igual, digamos como es un inicio, falta complementar ese informe desde otras perspectivas. Aquí el problema es como de legitimidad, porque cuando nosotros les hemos preguntado a nuestros amigos y colegas que pertenecen al Centro Nacional de Memoria Histórica, bueno que José vaya a ser parte de ese equipo, que nos parece fundamental que haya ahora mucha gente que fue parte de movimientos sociales haciendo parte de ese equipo, que es digamos una apuesta en la que creemos todos, pero entonces es como, bueno, nosotros nunca más hablamos de violencia sociopolítica. A partir de la Ley de Justicia y Paz en el 2005 se habla del universo de víctimas como personas y comunidades afectadas en el marco del conflicto armado por actores armados ilegales. Y eso digamos como que sustrae la responsabilidad del Estado en la violencia sociopolítica como la matriz, digamos que perpetúa y origina y perpetúa el conflicto armado. Entonces el hecho de poder pensar la violencia sociopolítica en todas las repercusiones que tiene pensar el Estado social de derecho, porque es que todo Estado está obligado a vigilar, a prevenir, a controlar, a sancionar y a reprimir los abusos, digamos, contra el orden público, pero es que esas palabras son muy complicadas cuando vigilar implica chuzadas del DAS, intromisión en la vida de las personas, estoy hablando de casos recientes, controlar implica represión social arbitraria, detenciones arbitrarias y cantidad de cosas que violan los derechos humanos, y si hacemos un recuento, muchos de los sectores que han sido históricamente victimizados lo han sido en razón
de sus reivindicaciones de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Si se habla, digamos, de conflicto armado sin entender las raíces de la violencia sociopolítica que vienen antes del conflicto armado, se está negando la dimensión histórica de la violencia, y eso, digamos, es como una de las apuestas que pensamos que hay que lograr, digamos, como articular. El Nunca Más es un avance que se produjo en el año 2000, y ese Nunca Más, como les decía esta mañana, son 42.400 casos de crímenes de Estado donde se muestra el carácter sistemático de la violencia sociopolítica. Y muchas de las víctimas no tienen nada que ver con el conflicto armado y murieron en sus casas, saliendo de sus casas. Digamos, el caso de la Unión Patriótica, por no ir más lejos, fue de personas civiles que murieron, digamos, asesinadas en sus casas. En muchos casos, asesinadas en sus lugares de trabajo, en el caso, pues, por ejemplo, profesores que fueron sacados o en su oficina, casos, digamos, aberrantes, y como que si se desvirtúa la memoria hablando de que el conflicto armado es el centro y el epicentro, el origen, y hacemos un análisis de cuándo surgen los grupos armados ilegales, no estamos entendiendo digamos, el conflicto armado como un efecto de una violencia que viene de antes, que es estructural. Y en esa medida, pues yo pienso que la apuesta es como visibilizar al Nunca Más, entender pues como que todo tiene un sesgo, ninguno de nosotros es objetivo, ninguna verdad es absoluta, pero para poder entender, hablando por ejemplo de lo que decía Lucía, la incredulidad, digamos, de los colombianos, porque es que la mayoría de la gente no cree en lo que dicen las víctimas, a costa, digamos, de repetición. Una mentira se puede convertir en verdad, o una verdad se puede desgastar y puede generar identidades cristalizadas que no se salen de su manera de narrar algo que otras personas no quieren oír. Pienso que desde la perspectiva de la psicología, cuando hablamos nosotros del correlato psicosocial de la guerra, que es como el efecto de la guerra tan prolongada que hemos tenido nosotros, del conflicto armado y de esa violencia, eso genera como una costra, no solo en las identidades que son sectarias, que son cerradas, sino en una sociedad que de alguna manera tiene como el chip de la desesperanza aprendida, un poco lo que decía José, si uno lo que ve es fotografías de gente que por haber luchado la matan, y no hay como una memoria ejemplarizante, digamos, que permita entender que las luchas por la memoria son para todos y no para reivindicar nostálgicamente los sueños que no pudieron ser, sino los sueños de lo que puede ser, y cómo la sociedad también entiende que esos sueños nos comprometen a todos, pues podemos nosotros hablar realmente de violencia sociopolítica y entender en el ámbito de lo privado y de lo público, cómo construimos lo público en un país donde no existe una noción del bien común, del bien público, porque el espacio, digamos, público está fragmentado. Por eso lo simbólico a la hora de entender el correlato psicosocial de la guerra en términos de patrones de pensamiento y conducta colectiva que se han naturalizado como mecanismos de defensa de la sociedad en una situación donde lo anormal se ha vuelto normal, es lo que implica, digamos, como un reto para hablar de reconocimiento del otro, de lo que el otro dice, de lo que el otro expresa, porque es que mucha gente no cree. Y a mí, digamos, lo que más me asombra es que la gente, digamos, si no vive en carne propia algo, es como si fuera imposible que eso hubiera pasado. Y entonces los relatos de legitimidad y de credibilidad nos implican, digamos, entender de manera crítica el carácter de la violencia sociopolítica, para no reducir todo al conflicto armado. Eso me parece a mí fundamental para articular una red nacional de iniciativas de memoria donde interinstitucionalmente seamos capaces de certificar lo que el otro dice desde consensos éticos, jurídicos y políticos que nos permitan construir la polis, que es la ciudad y es la posibilidad de la ciudadanía en un país donde eso no existe. 60 segundos, ya, uno. No, finalmente el compañero, cuando hablamos de memoria desde abajo, desde adentro, desde el territorio, es decir, hablamos de una memoria contada por las personas que en carne propia han vivido algún hecho de victimización y cómo cuentan eso hacia afuera, ¿cierto? Lo otro es que venimos articulándonos también a otros procesos. Tenemos ahora, estamos trabajando con otros compañeros en la realización de un documental que se llama 13 cuenta la 13. Con ese documental estuvimos en Uruguay, 2 compañeras haciendo gestión con el canal Al Jazeera, haciendo gestión para grabar ese documental en la 13, ¿cierto? Estamos ahora articulados a la red de iniciativas de memoria que un poco está gestionando el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y en ese sentido nos movemos hacia afuera, pero contando las historias desde adentro, desde la gente, desde los niños y las niñas, los jóvenes y las mujeres, que son los que finalmente conocen su territorio, conocen su experiencia y queremos que sean ellos, me
me ubico ahí también, somos nosotros los llamados y los responsables a construir esa memoria, ¿cierto? Bueno, para ser juiciosos y no quitarle tiempo al evento siguiente, entonces cerramos aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que Lucía nos invite pronto nuevamente sea anfitriona de un evento tan importante. Agradecemos por sus intervenciones a Claudia Girona, a José Antequera, a Felipe Medina, a Gabriel Jaime Bustamante y a Lucía González Duque y a Patricia Nieto por participar en ese certamen. Nuevamente les agradecemos su asistencia a este certamen. Les tenemos una invitación muy especial. Ahora se va a presentar una breve presentación cultural del grupo de mujeres cantadoras de Bullerengue, que es fuera del auditorio. A las 4 de la tarde se va a hacer la presentación del informe Basta Ya, Colombia, Memoria de Guerras y Dignidad, a cargo de Gonzalo Sánchez, director general del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y a las 6 tendremos el documental No hubo tiempo para la tristeza. Le doy la palabra ahora a Blanca Inés Jiménez, que nos va a dar unas palabras de cierre del evento. Para agradecer la asistencia de ustedes al evento, agradecerle a los panelistas, al Museo Casa de la Memoria, que es la casa anfitriona. En nombre del museo y del INER, queremos agradecerle su presencia. Pensamos que el objetivo del seminario se cumple. Ustedes se dan cuenta cómo en este seminario tuvieron voces, víctimas, personas que trabajan con organizaciones sociales, personas que están vinculadas a la institución, al Estado, académicos. O sea, nos estamos mostrando, en este mismo seminario mostramos cómo la memoria se construye con la participación de todos, y lo que creo yo que es de resaltar es el respeto. A pesar de que haya discrepancias en las ideas, distintas concepciones, distintas experiencias, la palabra es la que circula, y creo que de aquí debemos llevarnos esa idea que seguimos trabajando todos en pro de construcción de esa memoria, pero una construcción desde la palabra, desde la democracia, desde aceptar la disidencia, desde aceptar las diferentes posiciones, la pluralidad, y creemos que en ese sentido cumplimos el objetivo trazado para el seminario. Muchas gracias. Reiteramos pues la invitación para que nos acompañen en la breve presentación cultural que tenemos con el grupo de cantadoras de Necoclí. Y a continuación la presentación del informe Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad.